Por muchos años, el país de Siria, que está en el Medio Oriente, ha sido gobernado por un líder que estaba afiliado y apoyado de Irán, ¿no? Y es interesante, en los últimos, creo, 6 meses, ha cambiado quien está gobernando a Siria. Y el nuevo presidente se llama Ahmed al-Sharaa, algo así, no sé bien cómo pronunciarlo, pero él viene de una de las facciones en oposición al antiguo gobierno. Hay varios que estaban buscando tomar el control y él y su grupo tomaron el control de Siria. Y es un grupo que ha sido bastante violento en el pasado, han tenido vínculos con Al-Qaeda, otros grupos terroristas. Pero lo muy interesante de él es que cuando llegó a ser el presidente de Siria, como este líder cambió por completo. De tener una imagen de un guerrero musulmán a un presidente del occidente. Y puedes buscar las fotos de él y es impresionante porque él tenía una barba grande, tenía como todo el traje de ejército y ahora se puso un traje fino, se cortó la barba, tiene todo bien puesto y se ve como así un presidente del occidente. Y además cambió su nombre antiguo era Abu Muhammad al-Jolani, que era un nombre de guerra, ahora es Ahmed al-Shar. Y también habla de, vamos a poner una constitución, nosotros vamos a ser gobernados por nuestras leyes. Y él dice, no, esto era el antiguo yo, he cambiado, ahora soy más moderador, conservador, no buscando una democracia. Y es interesante ahora, porque muchos de los líderes del mundo lo han tratado con sospecho, como optimísticos y a la vez sospechando cuidadoso, porque no dudan de que un guerrero musulmán se puede cambiar tan rápido. Y tienen miedo de que ha hecho este cambio por motivos políticos, ¿no? Para ganar favor delante de los Estados Unidos y de otros países del occidente. Entonces la pregunta para los líderes del mundo es si deben confiar en los cambios que este hombre ha mostrado. ¿No? Si es un cambio verdadero. Y entonces, el día de hoy queremos hacer una pregunta parecida. Y es esto, ¿qué es la verdadera conversión cristiana? Porque en esta iglesia hablamos que la iglesia consiste en los convertidos. Pero esta historia ilustra algo muy importante, y eso es que todos los cambios no son iguales. Y entonces una marca de una iglesia saludable, que vamos viendo unas marcas de iglesias saludables, ¿no? Es que tenga un entendimiento bíblico de qué es la conversión y junto con eso, que va muy arraigado, ¿qué es el evangelismo? Entonces, queremos responder, ¿qué debemos estar buscando y anhelando para los incrédulos, no? ¿Queremos que repiten una oración particular? ¿Quiero que nada más empiecen a leer la Biblia o asistir a la iglesia? No. Además, ¿cómo debemos buscar conversiones en otros? ¿Qué pasos tomamos? ¿Es a través de música conmovedora? O quizás por prometerlos éxito financiero o por involucrarlos lo más rápido posible en la iglesia. Para guiarnos en este tema, quiero que estudiemos en 2 Corintios 5. Entonces, quiero invitarles que abran sus Biblias a 2 Corintios 5. Y no vamos a hablar de todo el pasaje hoy, pero vamos a usarlo como la fundación para la predicación el día de hoy. Entonces, vamos a estar en 2 Corintios 5. Y quiero que empezamos en el versículo 11, que dice así. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes.
No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jacten en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El 6.1, y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí, pero ahora el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Vamos a orar. Señor, pedimos el día de hoy que uses a tu palabra para ayudarnos a entender qué es la conversión bíblica, Señor. Señor, que nos ayude a entender lo que tú haces en el corazón del pecador para transformarlo, para salvarlo, Señor, y llevarlo como parte de tu iglesia, Señor. Ayúdanos también a crecer en nuestro entendimiento y deseo de evangelizar a otros, Señor. Que seamos fieles, Señor, en proclamar tu palabra al mundo. Y pedimos todo esto en tu nombre, Señor. Amén. Entonces, aquí, desde este pasaje, quiero ver 3 puntos. El primero es que la conversión verdadera es una transformación profunda. Segundo, la conversión verdadera es la obra de Dios. Y tercero, la conversión verdadera resulta en un evangelismo bíblico. Entonces, es una transformación profunda, es la obra de Dios y resulta en un evangelismo bíblico. Entonces, queremos ver la primera parte de que la conversión es una transformación profunda. Y creo, para empezar, entonces, tenemos que entender la gran necesidad para cambio que hay. Y esto es importante porque creo que hay mucha gente que entiende la necesidad de cambio, ¿no? Cada año nuevo, muchos toman una lista y dicen, mira, voy a hacer esto, voy a hacer este cambio, voy a crecer en esto. Y hay mucha gente que no conoce al Señor. Muchos entienden que necesitan algún cambio. Y hay tantos programas, ¿no? Ofreciendo cambios, y quizá de peso, de trabajo, de estado económico, de temperamento, de habilidades, de muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿qué cambio es necesario? ¿Es un cambio de hábitos? ¿No? ¿Es un autodescubrimiento? Saber conocerme más. ¿Es quizás deshacerme de las expectativas de otros y vivir libremente? Seguir mi corazón. O quizás es solo un cambio de empezar a asistir a la iglesia o de leer la Biblia. Y lo que la Biblia enseña, en cambio, es que los pecadores necesitan una transformación completa y profunda. Y creo que nosotros, la Biblia enseña, nosotros muchos sabemos que todos nacemos, ¿no? Nacemos en pecado.
Después de Adán y su pecado, todos como sus hijos y hijas nacemos en el pecado y en rebelión contra Dios. Pero creo que muchas veces no entendemos la profundidad de la necesidad para Cristo. Y para quizá refrescar esto en la mente, quiero que vea rápido en Romanos 3. Y cada vez que yo veo este pasaje, me asombro otra vez. En Romanos 3, empezando el versículo 9, y quiero que mientras que lo leamos, notan todos los aspectos del ser humano y las partes de su vida que son impactados por el pecado, ¿no? ¿Cuáles aspectos están impactados por el pecado? Empezando el versículo 9 de Romanos 3, dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, seguimos, versículo 10. Dice, no hay justo ni aun uno. Hablando de la culpa delante de Dios, ¿no? Dice, sigue, no hay quien entiende la mente corrompida. No hay quien busca a Dios, la voluntad en rebelión a Dios. Y sigue, todos se han desviado, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. ¿Cómo describe la boca? ¿No? Y sigue, sus pies son veloces para derramar sangre. ¿No? ¿Cómo están usando sus pies para derramar sangre? Dice, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. ¿Cómo dirigen sus vidas? Al pecado. Y dice además, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Habla de un estado del corazón, de no temer a Dios. Entonces dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cae y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. O sea, están viviendo en contra de Dios. Y eso nos ayuda, ese pasaje habla de la naturaleza, de nuestra naturaleza sin Dios, que somos corruptos tanto de dentro para afuera. Menciona nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestras bocas, nuestros labios, nuestros pies. Es una corrupción que toca toda parte del ser humano. Y ese pecado, sabemos, trae muerte espiritual. Trae esta corrupción de cada parte del ser humano. Y además una enemistad con Dios. Por eso hay necesidad de cambio. Por eso hay necesidad de conversión. Porque si Romanos 13 es correcto sobre el estado del ser humano, necesitamos algo mucho más profundo que un cambio de hábitos. Cada parte del ser humano tiene que ser restaurado. Entonces lo que dice otra vez en 2 Corintios 5, que conocemos tan bien, clarifica, ¿no? Que la conversión dice en el versículo 17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Cuál es el cambio para los que están en Cristo? Es un cambio completo. A una criatura vieja, una criatura nueva. De ser una persona dedicada al pecado, a ser una dedicada a la adoración de Dios. Hay algo nuevo que brota dentro del cristiano, una vida nueva que transforma la persona a ser una criatura diferente, que restaura lo que destruía el pecado.
Y además, si vamos un poco atrás, el versículo 14, vemos los frutos. ¿Cómo se ve esta vida nueva? Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Noten de qué habla aquí. Habla de nuevas acciones, una vida diferente, ¿no? Cómo están viviendo, pero también habla del corazón atrás. Hay un corazón que se mueve en respuesta al amor de Dios. Dice, el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, nos lleva a vivir diferente. Que tiene un propósito de vivir para Dios. Cualquiera puede lograr un cambio de acciones, de hábitos, pero en la conversión cristiana hay un cambio del corazón que luego transforma la manera de vivir. Por eso decimos, es una transformación profunda del corazón, del propósito de la vida. Y no solo eso, sino que en Cristo hay una reconciliación con Dios. Y eso vemos en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, a través de la obra de Cristo en la cruz, podemos ser reconciliados con Dios. De ser injusto, como vimos en Romanos, condenados a ser justos, perdonados, reconciliados con Dios. Entonces la conversión es una transformación de una persona en rebelión contra Dios a ser alguien nuevo, con un corazón y una vida transformada y una relación establecida con Dios. Entonces, la conversión es una transformación profunda del ser humano. Y creo que eso nos lleva a 2 puntos importantes para aplicarlo. Y primero, quiero que vean la gran esperanza que trae a nosotros. Aunque por nacimiento somos perdidos, vivimos en rebelión contra Dios, Dios nos puede transformar. Si eres un cristiano, debes saber que aunque sigue un pecado remanente en ti, hay una lucha que sigue en este mundo. Eso no es quién eres tú. Si vas al lugar más profundo, más esencial del cristiano, es alguien transformado. Es alguien con un corazón nuevo. Es alguien con un propósito redimido. Es un corazón que mueve por la gloria de Dios, que ha visto, experimentado y sido transformado por el amor de Cristo. Cristiano, ya no eres un pecador en tu parte más integral. Eres alguien nuevo que lucha con el pecado, pero que en un futuro vas a vencer completamente por ella en el cielo. Eso nos trae gran esperanza, una transformación profunda. Y segundo, como iglesia, es esencial entender la naturaleza de la conversión. Porque la conversión no es meramente un interés en la Biblia o un deseo de asistir a la iglesia. Nosotros buscamos una transformación de corazón y vida. Y eso es una de las razones por qué no nos apuremos quizás al bautismo o la membresía ni al servicio en la iglesia. Porque estamos buscando y sabemos que la conversión es algo mucho más profunda que alguien solo asistiendo a una iglesia. Entonces es importante que entendamos lo que es la conversión, que es una profunda transformación de vida.
Segundo, nosotros vemos que la Biblia enseña que la conversión es la obra de Dios. O sea, si el pecador necesita una transformación profunda, entonces, ¿cómo puede pasar esto? ¿Quién tiene la capacidad para dar vida y transformar corazones? Y creo que si regresamos al pasaje, podemos responder esa pregunta. Otra vez en el 17 dice, de modo, si alguno está, ¿dónde? En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede, ¿qué? De Dios, quien Él nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y otra vez, Dios nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. En el 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿quién actúa en la conversión? Es Dios. Como dice, todo esto procede de Dios. La Biblia es tan clara que Dios es quien es el único que puede hacer el nivel de transformación que el pecador requiere. Dios es el único que tiene el poder para llevar a cabo una conversión verdadera. Y esto vemos en Romanos 8, 10, habla de este poder y dice, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. O sea, ¿quién obra ahí? Dice el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. El mismo que puede levantar a muertos es quien obra en nosotros. Es quien transforma nuestras vidas. Es quien nos perdona y nos hace la transformación necesaria. Es el mismo que creó el mundo. ¿Cómo que no puede hacer una conversión verdadera en el incrédulo? Entonces, Dios es quien lleva a cabo una conversión verdadera. Es el único. Y es importante entonces en este punto entender algo. Eso es que Dios no descarta a su creación en cumplir su voluntad, sino que Él mueve en su creación para cumplir sus propósitos. Y eso es el misterio, ¿no? Pero en la conversión, eso quiere decir que Dios obra en la mente, en el corazón del ser humano para traerlo a sus pies. Por lo tanto, la experiencia de una persona en la conversión es una en la que está involucrado. O sea, se siente convicción de pecado. O sea, escucha y aprende de Jesús. Dios usa su palabra para despertar un nuevo entendimiento de la maldad del pecado, de la necesidad para Cristo, que le lleva a una decisión de la voluntad para dejar atrás el pecado y aferrarse completamente a Cristo. Entonces Dios obra para traer al pecador arrepentimiento y fe. En Romanos 10, 9 lo resume esta respuesta humana obrado en ellos, y que es, en el 9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. O sea, el llamado de Dios a cada pecador es que se arrepiente de su pecado y que confía en Cristo. Como dice aquí, confesar a Jesús por Señor y confiar en Él y lo que ha pasado. Entonces, el arrepentimiento de que habla aquí es la decisión de absolutamente dejar atrás una vida de pecado y poner a Cristo como el Señor de su vida.
Describe un cambio de dirección de la vida, que uno va a un camino y da la vuelta para el otro lado. Eso es que Dios obra en una persona, que ellos se arrepienten de su pecado. Y segundo es la fe. Y la fe, primero uno tiene que creer que Dios en la persona de Cristo fue encarnado, vivió una vida perfecta, murió y resucitó de entre los muertos. Tiene que creer en eso, pero también tiene que haber una confianza en esa vida, en la vida, muerte y resurrección de Jesús para la salvación. Que una confianza de que solamente por la muerte de Jesús que podamos ser perdonados y por su poder que podemos ser transformados. Entonces es creer, sí, en Jesús como una persona, pero luego es confiar en Él como su Salvador. Entonces, Dios es quien hace la transformación. Él es quien ilumina a la mente, obra en la voluntad para llevar a un pecador a responder a la predicación de su palabra en arrepentimiento y fe. Entonces, creo en base a ese entendimiento, es importante que cada uno nos hacemos la pregunta de si hemos tenido una conversión verdadera. Porque puedes tener cambios en tu vida sin una conversión real. Puedes asistir a la iglesia, leer la Biblia, ofrendar sin ser realmente salvo. Entonces quiero que te hagas la pregunta, ¿he tenido una transformación de corazón, de mente y de voluntad? ¿Dónde está dedicado, enfocado mis pensamientos, mis tiempos, mis recursos? ¿He confiado en Cristo para mi salvación? ¿He puesto toda mi confianza en lo que Cristo ha hecho por mí? Veo un nuevo deseo de seguir a Dios, una lucha contra el pecado, un deseo de buscar a Él, aun si hay inconsistencia, ¿no? en momentos. Hay una lucha. Pero debe haber una lucha contra el pecado, porque hay alguien nuevo, hay un corazón transformado. Porque es fácil engañarse con un cambio meramente superficial y no haber experimentado una conversión verdadera. Y si te encuentras ahí, el llamado es claro, es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe y confianza en Jesús. Eso es que requiere. No es que tú no puedes cambiarte. Tú no puedes transformar tu corazón. Es solo Cristo que lo puede hacer. Confía en Él. Y luego, como una iglesia, creo esto es algo muy importante tener claro. Dios es quien convierta a los incrédulos. Debemos saber que no podemos convertirle a nadie. No podemos crear un ambiente suficiente atractivo, ni adoración suficiente llamativo para crear una conversión. El famoso predicador Charles Finney actualmente se cayó en este error. Él dijo en uno de sus libros, él dice así, escuchen con atención, él dice, es evidente que al predicar el Evangelio deben utilizarse ciertas medidas o métodos. El Evangelio debe presentarse ante la mente de las personas y deben emplearse estrategias que les permiten escucharlo y que los impulsan a prestarle atención, como la construcción de iglesias, la realización de reuniones, etc. Sin algún tipo de plan de acción, la predicación nunca podrá ser eficaz. Escuchen, dice, sin algún tipo de plan de acción, la predicación nunca podrá ser eficaz.
O sea, él creía que la predicación necesitaba un método, una técnica particular para lograr la conversión. Por tener un edificio de este tipo, esto, el otro, podríamos lograr una conversión. En cambio, tenemos que reconocer que Dios es el único quien puede traer un pecador a arrepentimiento y fe. Y usa la predicación de su palabra, pero al final descansamos en que Él es quien hace la obra. También creo esto es importante entender porque nos ayuda a entender los detalles, los detalles de cada conversión van a parecer un poco diferentes. Las circunstancias, ¿no? La conversión puede tener muchas formas externas, en el sentido de cómo pase. Y creo el error más común es creer que repetir la oración del pecador es el único método de una conversión. Como si decir las palabras, repetir estas palabras, en sí es una garantía de salvación. Y yo estoy seguro que hay muchas personas que han orado esa oración genuinamente, pero en sí no garantiza nada. Y hay un montón que han repetido la oración del pecador y nunca han sido genuinamente convertidos. Porque la conversión otra vez es algo más profundo que solo decir una oración. Y por eso la conversión puede pasar en medio de muchas circunstancias distintas. No es limitado a este tipo de momento. Yo estaba pensando en mi propia familia y la variedad grande de circunstancias e historias de conversión. Mi abuelo es un poco chistoso, él fue convertido como jovencito y él regresó a su casa un día, creo que de la escuela, y no estaba nadie ahí. Y él creía que todos había pasado el arrebatamiento y se había quedado él. Y como que, no, ¿cómo, Señor? Y le venía todo en la mente, las predicaciones que había escuchado, su pecado, evangelio, y eso fue lo que Dios usó para llevarlo a esa convicción otra vez, arrepentimiento, poner su fe en Jesús, por ese momento. Y luego llegó su mamá y estaba, feliz. Mi papá, él creció como hijo de pastor, creyendo toda su vida que era cristiano. Pero luego, en la universidad, al ver la transformación profunda y verdadera de sus compañeros de la escuela, de la universidad, ahí él se dio cuenta, wow, yo no tengo ese tipo de vida. Yo no tengo deseos transformados como ellos. Yo no busco al Señor como ellos. Entonces pasó un tiempo en que él estaba buscando al Señor. Y ahora viendo atrás, él dice, mira, yo conocí al Señor en ese momento. No era como joven, un niño, pasando toda su vida en la iglesia, sino pasó después. Mi mamá, ella conocía al Señor como a los 8 años en una campaña evangelística. Yo veo mi propia historia y la verdad yo veo atrás y no veo ningún momento en particular donde conocí al Señor. Pero lo que veo es que claramente que sí tengo mi fe puesto en Jesús, que estoy confiando en su obra para mi salvación, veo que vivo mi vida para Él, veo su obra en mí, experimento su transformación obrando. Y digo, bueno, aunque no sepa el momento, sé que Dios ha obrado, sé dónde está mi fe y confío en eso. Entonces, y creo que sí, podríamos pasar toda la tarde escuchando de cada uno de ustedes, los que son cristianos, escucharíamos muchas otras historias. Pero en cada uno veríamos el mismo, no la oración misma, la circunstancia misma, sino ver cómo Dios usó su palabra, cómo Él obró y cómo Él trajo arrepentimiento, trajo fe y cómo Dios ha hecho una transformación profunda en el corazón. Y ahí vemos, eso es la conversión verdadera, bíblica. Entonces es tan esencial que entendemos
que la transformación es algo tan profunda y también es algo que Dios hace en nosotros, ¿sí? Para traer arrepentimiento y fe. Y que también, como vimos la semana pasada, usa la predicación para eso. Usa su palabra para traer el arrepentimiento y fe. Entonces, para ir terminando, este entendimiento de la conversión, entonces, nos debe llevar a compartir el Evangelio con otros. Y trae una claridad en compartir el Evangelio. Y eso, y este pasaje nos ayuda otra vez. Si ven en el 18, dice, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Mira, nosotros, habiendo sido hechos nuevos, ahora somos partes de la obra de reconciliación. Hemos sido encomendados un mensaje. Somos embajadores del reino de Dios. Rogamos a los inconversos, reconcíliense con Dios. Conózcanlo, recíbalo. Entonces, ¿cuál es el lugar de nosotros en esto? Bueno, representar a Cristo, su reino, de manera fiel, trayendo el mensaje del Evangelio. Porque Dios obra a través de nosotros. Somos sus instrumentos. Porque aunque no podemos transformar a nadie, ni convertir a nadie, Dios en su gracia nos ha escogido traer su mensaje al mundo. Es la manera en que ha decidido llevar a cabo sus planes. Es a través de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos evangelizar? Bueno, con honestidad de su condición delante de Dios y necesidad de entregar sus vidas a Él, de buscarlo en fe. Con urgencia, ven el 11 donde empezamos, dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Sabemos que viene un día de juicio. Sabemos quién es Dios. Entonces hay una urgencia igual en el 20 y habla de rogar. Eso no es meramente, bueno, voy a decirlo y a ver qué pasa. No. Conozcan a su Creador. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Él. Con gozo. Que sabiendo que mira, hay una manera que puedes ver la transformación profunda que estás buscando. Esa lista en el año nuevo nunca te va a cambiar. Esto es la única esperanza para cambio. Y también con fidelidad, con claridad. Esto no es nuestro mensaje. Somos los mensajeros enviados por Dios. Somos embajadores. El embajador no decide cuál es su mensaje. No decide cuál es su postura con el otro país. Representan al país, pero recibiendo el mensaje desde los líderes de su reino. Entonces debemos ser fieles y luego con fe. Porque sabemos que si Dios es quien hace la obra, entonces no hay nadie que Dios no pueda alcanzar, que Dios no puede salvar, que Dios no puede transformar. No tenemos que depender de nosotros, nuestras técnicas, si lo dije bien. No, confiamos, ok. Señor, tú eres quien hace la obra. Entonces, para aplicar esto, quiero que reflejamos poquito en esto, ¿no? Y este increíble privilegio que tenemos de ser la voz de Dios, de traer el mensaje del Evangelio.
Dice que Dios, y no entiendo eso, pero dice que Dios ruega por nosotros. Nuestras vidas y bocas, como vimos al principio, estaban al mal para destruir, ahora los usamos para traer vida. Reconciliación con Dios. Entonces quiero que piensas en tu semana, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde compras? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? ¿Hay gente que no conoce al Señor? Con esa persona tú eres la voz de Dios, el instrumento de Dios que Dios quiere usar para rogar a ellos, para traer el mensaje del Evangelio. Yo no estoy ahí. Yo tengo mi propia vida en la semana. También cada uno de ustedes es un embajador a ellos, con un mensaje de salvación. Y luego pensando como iglesia, ¿no? Lo que hemos sido convertidos, transformados, ahora somos enviados. No es para hacer una producción musical que trae a la gente, no es para crear un encuentro espiritual, ni buscar una respuesta emocional, sino traer las sencillas noticias de Cristo y su Evangelio. Eso es nuestro propósito. Entonces, hoy hemos visto 3 cosas, ¿no? Pensando en la conversión y evangelismo. Primero, la conversión verdadera es una transformación profunda. Segundo es la obra de Dios. Y tercero, resulta en un evangelismo bíblico, fiel. Y quiero terminar quizás poniendo todos juntos, pensando en nosotros como iglesia, cómo esto debe impactar quienes somos, qué hacemos como iglesia, resumiéndolo. Y bueno, primero, como una iglesia, somos un grupo de personas convertidas, ¿no? Somos personas que han tenido sus vidas transformadas por Cristo, que vivimos diferente, tenemos deseos diferentes, usamos nuestros recursos diferentes, anhelamos, pensamos, buscamos algo diferente que el mundo. Y esa transformación ha pasado a través del arrepentimiento de nuestro pecado, ¿no? Y una fe en Cristo, una confianza en Él y en su obra en la cruz. Eso es quienes somos. No somos miembros aquí porque nos gusta la música, ni porque somos personas religiosas, ni porque tenemos temor del futuro, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y por ende, ahora buscamos la conversión verdadera de otros, sabiendo que la conversión es la obra de Dios. Por eso no buscamos ser creativos ni llamativos con lo que hacemos, sino predicamos y enseñamos y compartimos el Evangelio bíblico, confiando que Dios usa su palabra y nosotros como un medio para la salvación de los perdidos. Y esto es una marca entonces de una iglesia saludable, porque cualquier otro entendimiento del Evangelio y la conversión nos lleva a un pragmatismo, a un emocionalismo y al final hacia una confianza en nosotros, nuestros propios esfuerzos. En vez de confiar en Cristo, ser fiel a Él y confiar en Él por los resultados. Entonces, hermanos, ¿no? que predicamos el mensaje sencillo de la salvación en Cristo. Llamamos los pecadores al arrepentimiento y fe y confiamos en el poder de Dios para transformar vidas. Y que podemos decir, junto con Pablo en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo en Él cree, del judío primeramente y también del griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a orar. Señor, tenemos un gran Dios, un gran Salvador. Nosotros vemos nuestra necesidad para ti, Señor. Vemos que nosotros no podemos transformarnos, no podemos transformar a otros, Señor. Entonces nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Ayúdanos a ser más fiel a ti en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser más fiel en predicar la palabra a otros,